Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, nuestro podcast de tasas de interés. Esta vez es uno de los podcasts más interesantes que vamos a estar presentando. Estamos a 22 de octubre y las tasas esta semana que pasó cerraron en el 7.97, llegaron al 8 durante la semana. Realmente ha sido una semana bien compleja desde el punto de vista de tasas de interés y vamos a analizar todo lo que nosotros creemos que está pasando, todo lo que los expertos están diciendo que está pasando y vamos a ver cómo podemos ajustar nuestra caja de compras, cómo podemos ajustar esa preparación que debemos tener a que efectivamente esa historia tuya personal se pueda convertir en realidad. Recuerden que esto es un podcast de transparencia. Nosotros lo que queremos es que ustedes tengan esa información real, cercana, esa información que está en los medios, pero también ese análisis de nosotros que estamos en la calle, que estamos atendiendo clientes, para que ustedes vean cuál es la posición que deben tomar y cómo deben asimilar todas estas noticias para que puedan llegar al feliz término de comprar, sea su primera casa o sea su casa de inversión. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina. Así que entremos en materia, Jenny. Tenemos tasas que llegaron al 8%. Esto no lo pensábamos. Que lo sobrepasaron, no. 803 llegó a estar en promedio de Mortgage News Daily. Lo vamos a ver ahora en pantalla, 797. Fue un impacto para nosotros, creo que fue un impacto para el mercado. Había una barrera psicológica del 8% y esa barrera psicológica se rompió esta semana. Ahí lo vemos, vamos a ver en pantalla como lo estamos viendo, qué sucedió durante, estamos aquí viendo los últimos 2 meses. Vamos a ver, aquí están los últimos 2 meses, cómo venía 7.37, coqueteó en algún momento 7.41, 7.81 al 6 de octubre, pero justamente el día jueves llegó en la tarde al 8.03, cerró en 7.97. Mucha incertidumbre en el mercado. El mercado sigue muy fuerte desde el punto de vista laboral, el mercado sigue muy fuerte desde el punto de vista de la bolsa de valores, el mercado sigue muy fuerte desde el punto de vista del aparato económico, pero hay vestigios de que la Fed está viendo que hay un impacto y una posible recesión para el año que viene. Ya se está viendo que está bajando el ahorro de las personas, hay mucho menos ahorro o excedente de ahorro. Estamos viendo cómo el empleo ha subido, pero no a los niveles que venían subiendo. El sector inmobiliario ha estado muy afectado. Aquí les muestro un poco cómo se ha visto esa afectación del sector inmobiliario. Esto es una estadística de Wall Street Journal que nos muestra la cantidad de viviendas que se han vendido año a año desde el año 2000. Estamos hablando en millones de viviendas. Aquí vemos como desde el 21 cayó en el 22 y cayó en el 23 debajo de 3 millones. Sin embargo, el color nos muestra cuál ha sido el precio de venta promedio. Estamos viendo que aunque cayeron, los precios siguen altos. Esto efectivamente ha sido un problema interesante desde el punto de vista de asequibilidad de la vivienda. Recuerden, la asequibilidad es precio, tasa de interés y el ingreso o la relación ingreso-deuda de la persona, es que tanto puede comprar la persona. Entonces aquí vemos que ha sido mucho más complejo comprar con precios más altos y con muchas menos personas pudiendo entrar al mercado. Eso son lo que nos trae nuestra gente de Wall Street Journal. Por aquí vamos a ver otra gráfica interesante. Para mí lo importante es mostrarle esta gráfica porque nos demuestran esta gráfica, aunque no está actualizada las tasas, 8% está al 7.57, pero vemos cómo se han comportado las tasas históricamente desde el 2000 también, y vemos cómo estamos a los niveles del año 2000, estuvieron casi al 9%. Esto es bien complicado, pero ¿qué crees tú que va a pasar, Jenny? ¿Cómo ves tú el mercado? Es tan difícil de predecir porque nosotros no esperábamos que las tasas llegaran al 8%. De hecho, que pensábamos que se iban a mantener entre el 6 y el 7%. ¿Qué va a pasar? No sabemos. El mes que viene nos dirá. Hay varios artículos que hemos leído que nos dicen que las tasas de interés simplemente se van a mantener altas. Se van a mantener altas. ¿Tienes algún artículo allí que quieras mostrarnos respecto a eso? Sí, mira, tengo un artículo que dice: es poco probable que el informe de la inflación de septiembre haga subir o bajar las tasas de interés. Y es básicamente la respuesta a tu pregunta. Dice: todavía es poco probable que la Reserva Federal suba las tasas de interés el próximo mes. También es poco probable que la Reserva Federal las recorte, pero se esperan que se mantengan elevadas. ¿Qué sucede? Adicionalmente, o por esta razón, se está viendo que están saliendo más casas al mercado. Dicen que es por las personas no
quieren seguir esperando, simplemente no quieren seguir esperando que los intereses bajen. Las personas que deciden o que quieren mudarse porque o falleció alguien o se enfermó, se mudaron los hijos, cualquier razón, han decidido simplemente vamos a vender. También hay otras razones ocultas que estábamos hablando hace unos momentos que puede suceder, o sea, el miedo a una recesión Correcto. que está haciendo que las personas salgan a vender sus casas. Es correcto. Incluso en ese miedo a la recesión es donde se está prediciendo que efectivamente Powell, como presidente de la Reserva Federal, se sobreentiende que él está diciendo que no va a haber un nuevo aumento. Y aquí vemos en este artículo donde dice las tasas hipotecarias bajan después de que Powell sopesa los impactos del ajuste. Justamente ese 7.97 que vimos al final de la semana es el análisis que se hace aquí. Dice el presidente de la Reserva Federal reconoció que las elevadas primas por plazo o tasas de rendimiento más altas que los inversores en bonos exigen para compensarlos por el riesgo. ¿Qué está pasando? Los bonos del Tesoro a 10 años han subido bastante en su rendimiento. Esos bonos del Tesoro a 10 años, cuando suben su rendimiento, están basados en que hay más riesgo de que la economía vaya a fallar. Cuando hay más riesgo que la economía vaya a fallar, hay que pagarle más dinero al inversor para que pueda invertir en el bono. O sea, el gobierno tiene que darle mejor rendimiento, mejor retorno para convencerlo de que efectivamente puede ser algo tentador comprar este bono. Y justamente cuando Powell dice, estamos viendo que sube por los efectos de la Fed, básicamente está diciendo que suben por la posibilidad de que haya una recesión económica en el 2024. Una recesión económica que se va a ver bastante moderada, bastante poca en lo que se entiende, sobre todo si la Fed no impacta de nuevo. Si la Fed continúa subiendo, sí podría ser mucho más arriesgado el movimiento de la recesión, porque efectivamente ya empieza a haber vestigios del real estate comercial. El real estate comercial no está en su mejor momento. Muchísimos bancos están cargados de hipotecas comerciales que, recuerden, no son de tasa fija, son de tasa variable. Muchas se están reactivando. Hay una cantidad de oficinas vacías. Esto ha hecho que en el sector comercial está bien complejo porque tanta gente trabajando desde casa ha hecho que las oficinas no se llenen. Al no haber necesidad de que se llenen las oficinas, hay menos posibilidad de renta. Esto no ha generado retorno. O sea, hay una situación compleja desde el punto de vista comercial. Todo esto se está uniendo y la Fed lo está viendo. Eso es lo bueno, que Powell lo está viendo, y quiere decir que en la reunión de noviembre, que es apenas en 2 semanas, Jenny, lo que tú comentabas, deberían quedar iguales las tasas, evitando que exista una recesión. Sin embargo, para nosotros en el sector inmobiliario, las tasas altas llegaron para quedarse por lo menos en lo que queda del 2023 Sí. y alguna parte del 2024. Dicen que al menos la mitad del año va a durar las tasas en ese nivel. Y de allí hay un artículo que me llamó mucho la atención, que es de Fortune, que dice el gran arrepentimiento de la vivienda de los millennials. Los asesores financieros tienen 3 consejos para quienes perdieron la ventana de la hipoteca del 3%. Y viene, interesante. Sí, es muy interesante porque no solo a los millennials le pasó, muchísimas personas no aprovecharon, por decir de alguna manera, estas hipotecas tan bajas. Y este artículo presenta 3 consejos que me parecen muy interesantes y queríamos mencionárselos. Número 1, dice, la mentalidad de que si no compras ahora te lo perderás para siempre no es cierta. Y eso aplica para todo. Aplica para todo porque tienes que concentrarte en lo que tú puedes controlar. Nosotros siempre lo hemos dicho, prepárate y concéntrate en ti. El mercado importa, obviamente, tú no quieres perder las oportunidades, pero la primero que dice, tómate tu tiempo, y dice, hay alguna razón por la que no pudimos comprar cuando los intereses estaban al 2 o al 3%. Entonces, simplemente el arrepentimiento no viene al punto, el punto es, ¿qué vas a hacer? Aprovecha el tiempo y prepárate. Es el segundo consejo que dan aquí, que nosotros siempre le hemos dado. Tenemos cursos, tenemos podcasts y tenemos información para darles para que ustedes se preparen. Es un consejo para todas las personas. Vengan a nosotros, califíquense y sepan qué pueden mejorar de su perfil para cuando llegue el momento en que los intereses bajen o que simplemente tú ya tengas la capacidad financiera para comprar, lo puedas hacer. Y como tercer consejo dice, busca alternativas. ¿A qué se refieren? Hoy en día, y lo hemos mencionado también anteriormente, en muchísimos años tiene sentido comprar viviendas en preconstrucción.
Entonces, no necesariamente tienes que comprar una casa usada en el centro de la ciudad, puedes buscar la alternativa de buscar una vivienda en preconstrucción que esté a buen precio, que tenga puntos por debajo en intereses y que te dé otros beneficios. Sí, efectivamente esas son estrategias, pero tienes que basar que la tasa de interés no puede ser el factor que defina la posibilidad de que tú compres o no compres casa. Lo que tú dices, tienes que tomar alternativas, tienes que buscar las soluciones, pero quedarte lamentándote en el pasado, en las tasas que hubo, es bien complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la pandemia la economía cambió, va a cambiar por mucho tiempo. Incluso ya se habla, Jenny, en los sectores económicos en general, que no se sabe si el 2% es la tasa efectiva de inflación necesaria para una economía. ¿Qué ha pasado? No sabemos si ese 2% es lo ideal o no es lo ideal. La Fed tiene un basamento que viene desde antes de la pandemia, pero no se sabe si es menos o es más. Posiblemente es un poco más, posiblemente es un poco menos. Había un economista que dijo, pero ¿por qué el empeño del 2% de la tasa de interés? Quizás si lo ponemos al 3%, los mercados se tranquilizan. Y no es chiste. O sea, podría ser lógico si mañana la Fed sale y dice, nuestra meta no es el 2, es el 3. Los mercados dicen, estamos a 0.7 de lograrlo. O sea, quizás lo podemos lograr en los próximos 3 meses. Pero si la Fed se obstina en pensar que es en 2%, vamos a ver la posibilidad de que siga habiendo. Entonces, siga habiendo mucha inestabilidad. Entonces, de cierta manera, es un juego psicológico que está detrás y que tú no puedes formar parte de él porque tú tienes una familia, tú tienes hijos, tú tienes trabajo, tú tienes muchos factores que están influenciando en tu vida y que tú tienes que estar cubriéndolos y tú eres responsable de ti y económicamente tienes que ser responsable de ti y deberías tomar acción. Claro, y que adicionalmente es un juego de números, necesidades y números. ¿Números a qué me refiero? Si tú estás pagando una renta X y tú puedes comprar una propiedad por ese monto X o un monto inferior, tiene sentido comprar. Sea cual sea la tasa de interés, tiene sentido comprar porque igual tú estás sacando el dinero. 1. 2. Existen otras alternativas. Nosotros estamos acostumbrados a un préstamo de 30 años con tasa fija, pero sabemos que hay programas 25-5 donde los primeros 5 años tienen un interés inferior y eso te ayuda a ti a simplemente pagar menos en los primeros 5 años y ya después simplemente refinanciar o hacer cualquier otra cosa que te haga. ¿Será que nos acostumbramos a lo fácil? Bueno, ¿por qué no? Esto es fácil. Acostumbrarse a lo fácil es fácil. Acostumbrarse a lo fácil es fácil, Sí. y creo que ha sido mucho también de estas generaciones que lo conocemos, la tecnología, Google, etcétera, esa inmediatez, eso sencillo, también creo que puede haber afectado esto en un mercado de tasas al 3%, donde créditos fijos a 30 años, simplemente me califico, compro y es mucho más sencillo, o volvemos a un mercado donde tienes tú que poner un poco más de esfuerzo, un poco más de tu parte, y el mercado dicta pautas como posibilidades de tu one by down, que lo hemos hablado, o posibilidades de ARM como tasa variable de 5.25. Sí, y que adicionalmente hoy en día no vivimos 30 años en una casa. Usualmente tú te estás mudando por razones de trabajo. El promedio está en familia. 10 años. Exactamente, entonces te estás en un crédito de 30 años, bueno, uno lo hace para generar riqueza, todas estas situaciones, pero usualmente tú vendes para comprar. Y al vender para comprar cambias el interés, entonces no tiene sentido que te amarres con un interés de 30 años pudiendo tener algo inferior a los 5 primeros años. Entonces, son muchos factores los cuales tienes que buscar alternativas. Eso es lo que se dice. Buscan alternativas que pueden funcionar para ti y es cuestión de necesidades y números. Correcto. Los números hay que verlos. Perfecto. Entonces, ahí están muchas de las soluciones que tú necesitas en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Recuerda ver nuestros podcasts. Estamos hablando de tasas de interés. Tenemos podcasts de precios, inventario, de lo que es el mercado de Florida, el mercado de Miami específicamente. Nuestro podcast internacional. Tienes muchas alternativas para mantenerte informado. Nosotros como Realtor lo que queremos es que tengas esa información en tus manos y puedas incluso tomar acción con nuestro método muy sencillo de 3 pasos. Agenda una llamada con nosotros personalmente gratis de 15 minutos haciendo clic en el calendario, o puedes hacer nuestro curso, es un video curso también muy sencillo de cómo funciona el mercado de la vivienda y cómo vas a poder comprar. O por último, si sientes que ya estás en el punto de calificarte, puedes hacer una llamada con nuestros expertos financieros, nuestros mortgage brokers, quienes te van a ayudar a llegar a ese momento de poder comprar tu vivienda de inversión. Muchísimas gracias por vernos. No dejes de compartir si sabes que a alguien le interesa, de comentarnos cualquier duda que tengas, cualquier opinión, sea a favor o sea contraria, escríbenos en el chat de este video
video, o también puedes perfectamente darle un like, que muchísimo nos ayuda, y suscribirte a nuestros canales para que no te pierdas nada. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Porque tú puedes. Que tengas feliz día.